Cuando se habla de comedias que marcaron a toda una generación durante los años 2000, es imposible no mencionar Scary Movie, una película que salió en el año 2000 y básicamente arrasó con todo. Tomaría todas las reglas del cine de terror de los adolescentes de los años 90 y decidió burlarse de ellas sin ningún tipo de vergüenza, además de que fue justo lo que lo hizo tan popular. No era una comedia que trataba de ser elegante o sutil, era una parodia directa, exagerada y bastante decorada sobre las películas de terror que estaban dominando el cine en ese entonces. Y para entender toda la historia vamos a tener este video donde les voy a explicar cómo es que Scary Movie dominó el cine y después una tragedia acabó con toda la franquicia hasta la fecha. Para entender por qué funcionó tanto hay que recordar el contexto. En los años 90 el terror juvenil estaba dominado por películas como Scream o Sé lo que hicieron el verano pasado, historias de adolescentes perseguidos por asesinos misteriosos. Siempre había grupos de jóvenes que algunos eran guapos, etcétera, secretos del pasado y muchas escenas donde los personajes tomaban decisiones demasiado cuestionables. Estas películas junto a otras fueron muy populares, exitosas y crearon toda una fórmula, y como siempre en Hollywood, cuando una fórmula funciona, siempre quieren que las películas sean parecidas. Aquí es donde entra Scary Movie con una película dirigida por Keenan Ivory Wayans y protagonizada por actores que en ese momento no eran grandes estrellas, como Anna Faris o incluso los hermanos Wayans que llevaban tiempo haciendo cine. Lo que hicieron fue tomar la fórmula y la estructura de las películas de terror y exagerarla hasta que se volviera muy absurda. Si en la película de Scream había una escena con una llamada telefónica, aquí tenemos una llamada que se convertía en una conversación ridícula. Y si en otras películas los personajes estaban tratando de sobrevivir, aquí hacían exactamente lo que no deberían hacer, pero llevándolo al extremo para que el público se burlara de esto. Una de las razones por la cual la película se volvió tan icónica fue que no parodiaba solamente a una película, eran varias al mismo tiempo, incluso no solamente de terror. Para Scary Movie 1, la historia principal se encuentra inspirada en Scream, con un asesino que tiene una máscara y está buscando un grupo de estudiantes, pero también hay muchas referencias hacia lo que hiciste el verano pasado, sobre la idea de amigos que esconden un gran secreto con que atropellaron a una persona. Y como les mencioné anteriormente, la película también tiene referencias a muchas películas de la cultura popular de finales de los años 90, como lo sería Matrix, entre otras escenas que se burlan de los clichés del cine adolescente y momentos con sketches de comedia que son muy poco tradicionales. La magia de las referencias es que el público estuviera constantemente reconociendo cosas que ya había visto antes, pero presentadas de una forma muy ridícula y que te causaba una emoción o una impresión diferente a lo que habéis visto originalmente. Otra cosa importante fue que Scary Movie nunca tuvo miedo a ser exagerada o ser un poco grosera. Muchas comedias de la época intentaban meterse dentro de ciertos límites, pero esta película no tenía ese problema. Había humor físico, chistes absurdos, escenas que claramente buscaban incomodar al público y no solamente provocar una risa. A pesar de que este estilo no le encantaba del todo a la crítica, porque esto hacía que la película solo se pudiera vender para gente mayor de edad, al público joven todavía le seguía encantando y seguía funcionando en la taquilla. La película costó relativamente poco dinero comparado con otras producciones de Hollywood y terminó recaudando muchísimo en taquilla. Actualmente sigue siendo la película de Scary Movie más taquillera de todas. Fue uno de esos casos en los cuales el estudio se da cuenta de que había encontrado una fórmula que funcionaba bastante bien con el público, y básicamente demostró que una parodia directa del cine popular puede convertirse en un gran éxito si tiene una muy buena escritura. La primera entrega de Scary Movie se convertirá en un referente, y aunque antes ya existían películas que se burlaban de otros géneros, esto lo hizo de una forma muy directa para la audiencia joven del momento. En pocas palabras, Scary Movie no era solamente una comedia, era una película que tomó el terror popular de los años 90 y lo mezcló con un humor absurdo y terminó creando un estilo de parodia que marcaría a toda una generación hasta la fecha, o incluso se haría más grande que su propia película original, que sería Scream. Créanme que hasta la fecha hay personas que recuerdan más a Ghostface, el villano de esas películas, por Scary Movie en lugar de la franquicia de Scream. Probablemente muchos todavía le llaman es el Scary Movie en lugar de decir que es Ghostface. Cuando sale Scary Movie en el año 2000, nadie esperaba que fuera todo un éxito tan grande. La película costó relativamente poco y terminó generando muchísimo dinero en taquilla. Así que Hollywood siempre hace lo que debe hacer cuando algo funciona, y es sacar una secuela lo más rápido posible. Y fue así como un año después llegaríamos a tener Scary Movie 2 en el año 2001. El tiempo entre una película y la otra fue demasiado corto, y esto te da una idea de lo rápido que el estudio quiso aprovechar el momento. La película había demostrado que el público joven estaba
estaba dispuesta a pagar por ver una comedia que se burlaba del cine de terror de una forma directa, grosera y sin ningún tipo de filtro, así que el estudio decidió repetir la fórmula, pero esta vez con más presupuesto. La segunda película tuvo más dinero de por medio, no era una superproducción, pero claramente se notaba que tenía más recursos que la primera. Se notaba en los escenarios, en efectos especiales y en la forma en la cual la película intentaba hacer las cosas un poco más grandes. El problema fue que ese aumento de presupuesto no necesariamente se tradujo en un aumento de ingresos. Scary Movie 2 ganó menos que la primera película, pero aún así fue muy rentable, y era lo único que realmente le importaba al estudio. Porque cuando una película sigue dejando ganancias, aunque no rompa récords, significa que la fórmula sigue funcionando, y en este caso era muy clara: parodiar películas de terror populares, meter humor exagerado y empujar los chistes hasta lo absurdo. A diferencia de la primera entrega, que estaba muy concentrada en parodiar a Scream, la segunda decidió cambiar un poco el enfoque. Esta historia giraba alrededor de una mansión embrujada donde un grupo de estudiantes participaba para un supuesto experimento paranormal. En este escenario, la película nos permitía que se burlaran de muchísimas películas que tuvieran que ver con casas embrujadas, como The Haunting o El Exorcista al inicio de esta película. Pero lo curioso de Scary Movie 2 es que las referencias a otras películas no era el punto más importante. Claro que estaban ahí, pero la película se enfocó más en el tipo de humor que quería manejar, siendo la exageración constante. Si el estilo de la comedia de la primera película eran chistes absurdos, en esta ocasión decidieron subir el volumen aún más, con un estilo de comedia muy físico y muy directo, con escenas largas dedicadas a un solo chiste, situaciones incómodas más de lo normal y personajes que reaccionaban de una forma completamente exagerada a todo lo que ocurría. Y claro, la película no tiene ningún problema en incluso de vez en cuando utilizar un humor un poco infantil en el momento y luego cambiar uno grosero al momento siguiente. Era una mezcla que era parte de la identidad de esta película. Y gran parte del estilo creativo de esta película viene directamente de los hermanos Wayans, que tenían un humor que no intentaba ser elegante. Su enfoque era hacer reír al público con cualquier cosa que funcionara: bromas visuales, situaciones incómodas, personajes ridículos o simplemente momentos muy absurdos. Y algo que también ayudó para esa entrega fue el regreso de los personajes de la primera película, incluyendo a Anna Faris como Cindy, que para este momento ya se sentía como la protagonista de toda la saga. Y aunque la crítica no fuera particularmente buena con Scary Movie 2, al público de la primera película encontró más o menos lo que esperaba, siendo una comedia que no se tomaba muy en serio y solo quería provocar chistes cada vez más exagerados y sacarte siempre una sonrisa. Tal vez no se sintió tan fresca como la primera entrega porque ya había pasado la sorpresa, pero esta parodia del cine de terror se convirtió en una franquicia muy rentable y mucha gente seguía riéndose en las salas de cine, así que el estudio quería seguir acumulando y repitiendo esta fórmula. Y es por eso que, aunque Scary Movie 2 no superara su primera entrega y cumpliera con las expectativas, dejó en claro que el estilo de humor de la saga todavía tenía mucha gasolina en el tanque. Pero también tenemos la primera tragedia y la gran tragedia que acabó con toda la saga. Creo que todos sabemos la historia del conflicto de los hermanos Wayans con la franquicia de Scream. Mucha gente piensa que simplemente decidieron irse, pero la realidad es mucho más complicada. Lo que ocurrió en este caso fue un choque directo entre los creadores de la comedia y el estudio que tenía los derechos de la franquicia, y como suele pasar en Hollywood, al final quien tiene el poder legal es el que tiene el poder absoluto. Después de trabajar con Scary Movie 2, los hermanos Wayans esperaban seguir con toda la saga, obviamente porque ya habían dirigido las dos primeras películas e incluso eran parte del elenco principal. Pero cuando llegó el momento de discutir la tercera entrega, comenzaron los problemas. Uno de los principales puntos del conflicto fue el control creativo. Los hermanos Wayans querían seguir teniendo la participación fuerte en el desarrollo de la historia, guión y el estilo de humor. Claro, ellos sentían que el tono de la franquicia dependía mucho de la forma de hacer la comedia, algo que era lo que ellos estaban muy experimentados. Pero el estudio Miramax ya veía la saga como una marca que podía continuar con o sin ellos. Las negociaciones para una tercera película comenzaron poco después del estreno de la segunda, y según declaraciones de los hermanos Wayans, el estudio quería empezar la producción rápidamente otra vez, y ellos en cambio querían tener más tiempo para trabajar en el guión y discutir mejor las condiciones de su contrato. Aquí es donde entró el segundo problema, siendo el dinero y los créditos creativos, porque después de dos películas exitosas, los hermanos querían renegociar su participación económica. También querían asegurarse de seguir teniendo el control de la dirección y de todo el guión, porque desde su punto de vista era una petición totalmente razonable, porque ellos habían ayudado a definir todo el estilo de la franquicia.
Pero el estudio no estaba dispuesto a seguir sus condiciones. Para Miramax la prioridad era seguir produciendo películas de una forma rápida y meter todo en los menores costos posibles. En lugar de aceptar las nuevas peticiones de los hermanos Wayans, la empresa decidió explorar la posibilidad de continuar la franquicia con otro equipo creativo, que según lo contado con los hermanos Wayans en entrevistas posteriores, la situación no terminó en ninguna negociación formal en donde ambas partes llegaron a un acuerdo, simplemente los echaron. El estudio dejó de incluirlos en reuniones del desarrollo de la película y empezó a buscar nuevas personas para escribir y dirigir esa tercera película. En otras palabras, a los hermanos Wayans los ghostearon. Eso fue muy frustrante para ellos porque no les pertenecía a Scary Movie, y aunque habían sido figuras clave en las primeras películas, los derechos legales de la franquicia estaban en manos del estudio. Significa que no podían hacer nada por continuar la saga sin su participación. Con el tiempo, Sean Wayans dijo que se sentía reemplazado a pesar de haber sido gran parte para el tono de la franquicia. También mencionó que el estudio quería mover la saga a una dirección distinta y que no estaban interesados en seguir negociando con ellos porque era su hijo. Mientras tanto, la producción de Scary Movie 3 comenzó sin los hermanos Wayans. El estudio contrató a un nuevo equipo creativo para encargarse de la dirección, el guión y marcando un cambio importante detrás de todas las cámaras. Así fue como terminó la relación de los hermanos Wayans antes de la producción de Scary Movie 3. No digamos que fue un final dramático con muchísimas publicaciones, pero sí fue un ejemplo bastante claro de cómo funcionan las cosas en Hollywood. Los creadores pueden dar toda la vida a una idea, pero si no posees los derechos, al final no eres tú quien tiene el control de tu propio destino. Cuando sale Scary Movie 3, mucha gente entró al cine esperando más o menos lo que ya había visto en las primeras dos películas. El problema es que detrás de cámaras la situación era muy distinta por haber reemplazado a los hermanos Wayans que ya no estaban involucrados en la producción. El estudio decidió continuar la saga con otro director, siendo David Zucker, conocido por otros trabajos como Airplane o The Naked Guy, y con un estilo de animación que era muy distinto al de los hermanos Wayans. Mientras que las primeras tenían un humor más directo y exagerado, Zucker tenía una comedia más enfocada en chistes rápidos y situaciones absurdas con referencias visuales. Otro cambio importante fue el elenco, ya que muchos personajes regresaron, como Anna Faris en el papel de Cindy, que prácticamente ya era la protagonista de la saga, pero otros personajes como Ray o como Shorty no regresaron porque, bueno, eran los hermanos Wayans y ya no estaban en la producción. Para muchos fanáticos esto ya hacía que la película se sintiera totalmente diferente desde el inicio, pero el cambio más grande era el tipo de parodia de la película que estaban intentando hacer, ya que las primeras películas se enfocaban en películas de terror, pero especialmente Scary Movie 3 se cambió a un enfoque más amplio. Scary Movie 3 ahora estaba parodiando películas muy populares de la cultura pop, no necesariamente de terror. Por ejemplo, en gran parte de esta película tenemos referencia a El Aro y también tenemos referencia a Señales, pero también hay muchas otras cosas como 8 Mile, que sería la película de Eminem, algo que no tiene nada que ver con terror. Esto hizo que la película se sintiera menos enfocada al terror, por así decirlo, y más en base a cualquier cosa que estuviera de moda en este momento. Y aquí es donde muchos fanáticos empezaron a notar algo, y es que la franquicia había cambiado su identidad. Ya no parecía ser una parodia del cine de terror moderno, ahora era más una comedia que utilizaba cualquier cosa famosa para hacer chistes. Muchos analistas comentaron que el estudio estaba intentando hacer la franquicia un poco más accesible para un público joven para poder maximizar ganancias. Las primeras películas tenían un humor muy subido para tonos y eran para mayores de edad, y para la tercera este tipo de chistes se había reducido demasiado. Así que el objetivo era bajarle un poco a los chistes, al humor grotesco, para que el público fuera más amplio, incluso para espectadores que no necesariamente les gustaran las películas de terror, de tal forma que si no habías visto una película de terror que parodiaban a la película, no importaba. Después de todo hay otras películas que no son de terror que estaban parodiando. Y desde el punto de vista del negocio, porque a fin de cuentas es un negocio, tenía sentido. Si una franquicia quiere seguir creciendo, el estudio algunas veces tiene que hacerse un poco más accesible para otros tipos de público, pero al mismo tiempo para muchos fanáticos marcó el declive de la saga, no porque fuera un fracaso, sino porque, y no es porque fuera un fracaso en taquilla. De hecho, Scary Movie 3 recaudó bastante bien en taquilla, pero el problema es que la esencia que había definido las primeras películas ya no estaba presente. La ausencia de los hermanos Wayans se notaba en el tipo de humor, en la forma de escribir chistes y en la manera en que desarrollaban las escenas. Incluso algunos actores del elenco original ya no estaban presentes, como lo eran Shorty y Ray. Para algunos espectadores fue simplemente una comedia muy divertida, pero para otros fue el momento en el cual la saga había dejado de ser popular como lo fue al principio.
muchos consideran que este es el punto donde la saga empezó a alejarse de lo que originalmente la hizo destacar. Después del gran cambio que ya habían tenido con Scary Movie 3, el estudio se atrevió a seguir adelante con otra entrega. Fue así como en 2006 llegaría Scary Movie 4 y para ese momento la saga ya había cambiado bastante desde los primeros años. El director volvería a ser David Zucker, que trabajó en la tercera entrega, y aquí se volvieron a hacer parodias a películas populares. Entre las más destacadas sería A la Maldición o las películas de Saw, que era lo más cercano que tenían al terror. Este fue uno de los problemas que la gente comenzó a notar, porque cuando llegó Scary Movie 4 la historia parecía más una excusa para encadenar referencias a películas populares sin muchísima conexión entre ellas. Muchos críticos del momento describieron la película como una comedia que se sentía vacía, no porque no tuviera chistes, sino porque esos chistes parecían solamente existir para llenar el momento. No había una sensación de que el chiste tenía una historia y que iba a servir para algo importante en la historia. Y a pesar de que tuvimos el regreso de los actores y actrices de la película anterior, aquí es donde entra otra crítica que se repitió bastante cuando la película salió, y es que mucha gente decía que la franquicia estaba tratando de ser provocadora, pero sin realmente llegar a serlo. Las primeras películas tenían un humor muy agresivo, pero esta había perdido la identidad. Scary Movie 4 tiene un humor mucho más controlado, y parte de eso tiene que ver con la clasificación de edad. El estudio claramente quería mantener esta clasificación para tener un público más amplio, traduciéndose en más ingresos. Solamente pensaban en el dinero, a pesar de que si tienes una buena película vas a tener muy buenos ingresos aunque seas para mayores de edad. El resultado sería en una película con un tipo de comedia que a veces quería ser atrevida, pero realmente no lo podía hacer. La película intentaba provocar, intentaba hacer chistes incómodos, situaciones exageradas, pero al mismo tiempo se contenía porque no podía cruzar esas líneas. Es por ello que muchas personas que siguieron la franquicia desde el principio sintieron que algo se había perdido. No era solamente la ausencia de los hermanos Wayans, también era la sensación de que la película estaba hecha más como producto que como una comedia con identidad clara. Esto no significó que la película fuera un fracaso total. Después de todo, era Scary Movie y tuvo un desempeño decente en taquilla. La marca todavía era muy conocida y mucha gente seguía interesada en ver películas parodiadas en la pantalla grande, pero al mismo tiempo comenzó a consolidarse en una opinión bastante común, y es que la franquicia ya no tenía la misma energía de antes. Lo que en algún momento había sido una parodia al cine de terror que se sentía fresca y exagerada, ahora parecía más una cadena de chistes sobre películas famosas sin muchísima sustancia. Cuando llegó Scary Movie 5, la sensación era que la franquicia llevaba varios años sin un rumbo claro. La última película había salido en 2006, así que habían pasado 7 años sin una nueva entrega. Teníamos más años sin películas de Scary Movie que todos los años que tuvimos 4 películas. En teoría, esto pudo haber servido para reiniciar la saga con unas nuevas ideas, pero cuando finalmente apareció la quinta película, mucha gente sintió que en realidad era un intento desesperado por revivir algo que ya se había pagado desde hace tiempo. Lo primero que se notó fue el cambio de elenco. Ni siquiera Anna Faris, que era la protagonista de todas las otras 4 películas, regresó para esta franquicia. Tampoco regresó Regina Hall, que también ha sido importante para el grupo original. Estas ausencias, junto a meter un elenco totalmente nuevo, hizo que la película se sintiera desconectada del resto de la saga. Durante años el personaje de Cindy había sido el hilo conductor para diferentes parodias y películas, y quitar ese elemento de Scary Movie 5 hizo que se sintiera más como un reboot que como una continuación real. El enfoque de la película seguía siendo el mismo, que era parodiar películas populares del momento, pero siempre mantener al menos una película de terror para que el nombre Scary Movie tuviera sentido. El problema es que el estilo de parodia ya no se sentía tan fresco como antes. En 2013 el tipo de humor que había definido la franquicia en los años 2000 ya estaba muy gastado. Ya había muchas otras películas que querían copiarse para parodiar películas con muchísimos chistes y referencias directas. Eso hizo que Scary Movie 5 se sintiera más como una repetición o una película intentando copiar Scary Movie. Otro problema que la gente mencionó fue el ritmo de chistes, ya que en varias escenas la película parecía estirarse demasiado para generar mucho tiempo en lugar de hacer un chiste rápido y pasar al siguiente. Algunas situaciones se alargaban más de lo necesario y esto hacía que muchos momentos perdieran el impacto.
Y cuando un chiste no es bueno, hacerlo durar mucho más tiempo solo hace que el público se dé cuenta de que algo evidentemente no está funcionando. También claro, teníamos el tema de el humor en sí, porque parte del encanto de las primeras entregas era que tiene un estilo muy específico influenciado en los hermanos Wayans. Era el tipo de comedia directa, exagerada y muy enfocada al público joven de finales de los años 90 y principios de los 2000. Para cuando llegó Scary Movie 5, el público ya era diferente, la cultura de internet ya había cambiado la forma en la cual se consumía el humor. Los memes, videos cortos y redes sociales habían acelerado mucho el ritmo de la comedia. Comparado con eso, el estilo de Scary Movie se empezaba a sentir muy viejo. Y la recepción en taquilla no ayudó para nada, la película no logró el mismo nivel que había tenido las primeras entregas. Mucha gente simplemente ya no estaba interesada en ver otra parodia de películas populares utilizando los mismos chistes. Esto es lo que hizo que muchos llevaran a considerar que Scary Movie 5 fue el último clavo en el ataúd de la franquicia. No porque fuera la peor película del mundo, sino porque dejó en claro que el modelo que había funcionado en el pasado ya no estaba conectando con el público de la misma forma. Después de años donde la saga había perdido su identidad, esta quinta entrega terminó siendo el punto donde mucha gente simplemente dejó de esperar algo nuevo de la franquicia. Parecía más un intento tardío de mantener viva una marca conocida que una película hecha con una idea clara. Fue así como Scary Movie 5 cerró, al menos por ahora, la historia de una saga que por un momento había sido muy influyente en la comedia, pero con el paso de los años fue perdiendo el estilo que la había hecho destacar en primer lugar, por lo menos hasta ahora, con el estreno de Scary Movie 6. Por mucho tiempo parecía que la historia de los hermanos Wayans con Scary Movie había terminado, porque después de que salió Scary Movie 3, la saga continuó sin ellos y eventualmente terminó con el bodrio que fue Scary Movie 5. Lo interesante es que mientras esta franquicia estaba prácticamente muerta, los hermanos Wayans nunca dejaron de hablar de este tema en entrevistas. En varias conversaciones se explicó que siempre habían sentido que Scary Movie era un proyecto muy personal para su familia, porque ellos habían ayudado a definir el tono de las primeras películas. Durante años también la situación legal era muy clara, el nombre y los derechos no los tienen ellos, es por ello que ellos nunca intentaron hacer una película con el mismo título, o porque nunca intentaron hacer un spin-off enfocándose únicamente en ellos. Pero las cosas comenzaron a cambiar con el paso del tiempo y en este contexto comenzó a sonar el nombre de Scary Movie, y para muchos fanáticos no se emocionó que se anunciaba que los hermanos Wayans finalmente volvían a estar involucrados en el proyecto, así que los teníamos de regreso en la franquicia después de literalmente más de 25 años. Y no fue una batalla legal en la cual ellos ganaron el nombre y por eso va a salir Scary Movie 6. Fue una simple negociación que tomó muchos años, ya que con el tiempo los derechos de muchas franquicias cambian de manos, se renegocian, etcétera, todo para poder relanzar una marca. Y para muchos fanáticos, incluyéndome, el ver una nueva película de Scary Movie hecha por los hermanos Wayans, las personas que hicieron que Scary Movie fuera importante a fin de cuentas, eso me emociona bastante y ya lo veremos con el próximo estreno que tendremos a mediados de este año. Yo soy David del canal de Stupid Punks y nos veremos hasta la próxima. Chao.